Escuché pasos en mi departamento vacío todas las noches y lo que encontré en la última madrugada me hizo desear nunca haberme quedado a vivir allí. Empecé a creer que las paredes del edificio guardaban memoria y que, a veces, la memoria se movía como si tuviera piernas. Aquella noche, cuando escuché los pasos por primera vez, no fue un salto de terror inmediato. Fue la sensación lenta de que algo diminuto caminaba sobre mi paciencia, golpeando el suelo en un ritmo insistente que parecía burlarse de mi miedo. Yo vivía solo por primera vez durante un largo periodo, y con eso vinieron libertades pequeñas y vértigos grandes, decidir qué cenar, a qué hora acostarme, qué series ver hasta el amanecer. Pero la libertad también traía una responsabilidad que no pedí, la de escuchar los silencios del lugar y reconocer cuando el silencio se volvía insistente. Cuando me mudé al departamento, era una mezcla de orgullo y de resignación. Bonito por fuera, gastado por dentro. La fachada era de piedra, con mosaicos que habían sobrevivido generaciones de lluvia y humo. Había un olor persistente en la escalera, una combinación de humedad, lejía barata y cicatrices de incendios pasados, y las placas de los escalones tenían marcas que hablaban de prisas, tropiezos y reparaciones a medias. Desde la calle se veía un edificio que todavía quería mantener alguna dignidad. Pero dentro, entre los pasillos, todo parecía sujetarse con la intención de alguien que posponía arreglos y contaba con la confianza de que el tiempo mantiene todo en su lugar hasta que decide no hacerlo. El departamento era de 3 cuartos. En el cuarto piso, la sala, la cocina y el comedor estaban integrados en un solo espacio que respiraba por una puerta y por un ventanuco. Había un pequeño balcón, tan angosto que una silla no cabía del todo, pero servía para pararse a fumar o a pensar en voz alta. 2 cuartos daban hacia el patio interior, ese donde la gente tendía su ropa y dejaba colillas, y uno daba hacia el exterior. Los pisos de madera tenían irregularidades, tablones que se levantaban con la humedad, nudos que marcaban el paso del tiempo, y zonas donde el barniz había cedido dejando la madera áspera al tacto. Éramos 3 compañeros al principio. Uno de ellos se marchó a los 4 meses porque terminó sus estudios y volvió al pueblo. Casi no lo veíamos. Vivía recluido en su cuarto, fumando y escuchando música a volumen bajo. El otro, con quien pillé más confianza, se llamaba Carlos. Tenía buen humor y trabajaba en fotografía por la zona céntrica. No era de ahí, venía de una ciudad costera. Decía que lo de la ciudad grande lo llenaba y lo agotaba a la vez. Carlos no estaba cómodo con el cuarto que daba hacia el exterior. Le parecía frío por la noche y decía que no descansaba bien. A cada rato nos preguntaba si habíamos entrado a su cuarto, porque según él cerraba la ventana y cuando regresaba del trabajo ya estaba abierta. Al principio nos reíamos de su nerviosismo, lo molestábamos por dejar la cafetera destapada o por la cantidad de carretes de foto que acumulaba en la mesa. Esa temporada de vacaciones, cuando muchos se fueron a visitar a su familia, yo decidí quedarme. Quería ver cómo era pasar todo el año en la ciudad, sin escapatorias rápidas. Fue una decisión que, con el tiempo, se volvió menos valiente y más terca. El cuarto exterior seguía sin inquilino. Por las noches la casa se prestaba a sonidos que antes ignoraba, un grifo que goteaba, el ascensor falso que vibraba como motor de recuerdo, y ese crujido de tablas como si el piso tuviera hambre y protestara por el paso de los años. La primera vez que escuché los pasos parecía algo remoto, como si viniera de otra parte del edificio. Estaba viendo una serie y bajé el volumen porque noté un patrón. No era un crujido aleatorio, era un tic-tac en el suelo, insistente. Toc, 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 una pausa, luego toc, toc, toc. Lo asocié con tacones a la distancia, pero no había tacones. Era un sonido más pequeño, seco, casi como si unas 3 o 4 patas golpearan la madera a ritmo militar. Caminé hasta la puerta del cuarto vacío y me acerqué despacio, sintiendo que mi propia respiración se volvía un elemento más del paisaje sonoro. Abrí la puerta con cuidado y prendí la luz. Nada. La habitación estaba vacía salvo por la silla de plástico, esa típica silla ligera que algunos dejan porque sirve por si acaso. La ventana estaba abierta y el aire frío le hacía un guiño al resto del cuarto. Pensé en ratones, en gatos que se habían colado de algún patio vecino, en la broma pesada de alguien. Cerré la ventana y me fui a la sala, con una cerveza para fingir valentía. Esa noche dormí, pero no tranquilo. La sensación de ser acompañado por una ausencia fue una compañía incómoda, una presencia sin cuerpo que me seguía hasta la almohada. Al día siguiente, la vida cotidiana trató de recuperar su forma. Tuve tareas en la mañana, vueltas pequeñas al trabajo, un almuerzo hecho con lo que encontré en la despensa de la tienda de conveniencia de la esquina. Por la tarde me puse a hacer un sándwich que ya tenía grabado en la memoria. Pan,
fiambre barato, una rodaja de tomate, salsa. Mientras cortaba el tomate, volvió el sonido. Toc, 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 procedente del cuarto que daba al exterior. El cuchillo en mi mano pareció más pesado de lo normal. Dejé el tomate y me obligué a prestar atención. Me acerqué sin abrir la puerta. El ritmo marcaba mi tiempo interno. Los pasos se sentían más claros, más cercanos. Pensé en preguntar a los vecinos, en llamar al casero, en cambiarme de apartamento, en todas las decisiones que uno pospone hasta que la incomodidad se hace insostenible. Al final, no hice ninguna de esas cosas de golpe. Abrí la puerta con el cuchillo en la mano, esperando encontrar a alguien. La habitación estaba vacía otra vez, la silla intacta, la ventana abierta como un ojo. Cerré la ventana, aseguré el pestillo lo mejor que pude y me fui a la cocina con el sándwich a medias, tratando de hallarle gracia a la situación para no sentirme ridículo. A media tarde, la silla se movió sola. No era un deslizamiento lento, era un brusco vaivén provocado por el aire. La ventana, que terminaba estando asegurada con un pequeño resorte oxidado, se abrió de golpe como si la mano de alguien hubiera tirado de pestillo. No había nadie fuera a quien mirar, ni ninguna figura en los patios adyacentes. Me acerqué y asomé la cabeza. La calle era una hoja silenciosa. La posibilidad de que alguien hubiera trepado hasta allí era ridícula. Me invadió un frío más profundo que el que venía del invierno, un frío que parecía estar hecho de algo más que temperatura. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos: la textura del barniz de la silla, la forma en que la madera se curvaba cerca de la ventana, una mancha oscura en el zócalo que al principio pensé que era humedad y que, al mirar con más cuidado, parecía más bien hollín antiguo. Pensé en el incendio del edificio y en las historias que circulaban en voz baja en los pasillos, sobre familias que se dispersaron y humedades que nunca se fueron. En la cocina, a veces, olía a metal, como si algún conducto olvidado dejara escapar un olor a fondo de lata oxidada. Mi percepción del espacio cambió. El cuarto dejado por Carlos, aunque vacío, ocupaba más que un vacío. Era una persona representada por objetos ausentes. Recordé a Carlos con más nitidez, cómo reía por cosas pequeñas, cómo esperaba por las fotos en su cámara y revisaba el rollo con paciencia, su costumbre de dejar la cafetera destapada, su manera de mover la silla hasta el sol de la mañana. Me pregunté por qué se había ido al pueblo. Me dije que era normal que alguien quiera volver con la familia, pero había algo en su partida que no encajaba con su carácter habitual. No dejó contactos claros. No me dijo me voy a ver a la gente, vuelvo en 2 semanas. Su salida fue un cierre abrupto que yo, en mi inocencia, acepté como normal. Pasaron semanas y los episodios se hicieron comunes. A veces los pasos eran apenas audibles. Otras, el ritmo era tan marcado que parecía que alguien practicaba marchas. La lógica ofrecía respuestas: contracciones de la madera, tuberías, vecinos con hábitos raros. La superstición ampliaba la lista: espíritus residuales, la energía de un incidente anterior, alguna cosa que no se marchó con la gente. Yo preferí un híbrido. No creía en fantasmas rotundos, pero tampoco descartaba que la casa guardara ecos que se activaban bajo ciertas condiciones. Empecé a ver patrones. Los pasos aparecían más cuando la casa estaba más silenciosa, cuando la lluvia golpeaba con cierta cadencia o cuando yo estaba solo y vulnerable. Una noche desperté por la sensación de alguien más en la habitación. No hubo pasos entonces, sino un roce sutil en el aire, como si un aliento frío hubiera pasado por mi nuca. Me incorporé con el corazón a punto de salirse, encendí la luz y el departamento pareció en su verdad desnuda. Sábanas arrugadas, la caja de enlatados en la despensa, el control remoto tirado. Nadie. Me reí de mí mismo con una carcajada seca y me prometí a media voz que dejaría de generar historias. Volví a dormirme con la radio baja, como quien mantiene una lámpara prendida para no ver las sombras de frente. Al principio pensé documentar los eventos. Tomé el teléfono. Sí, un teléfono con pantalla reducida, y grabé un audio corto cuando escuché el sonido más claro. Lo escuché por la mañana. Un ruido rítmico, con un leve desfasaje, como si la grabación hubiera captado un eco. No era concluyente, pero el hecho de que pudiera capturar algo me hizo sentir menos solo. Empecé a anotar en una libreta los momentos en que los pasos sonaban, fechas, horas, si llovía o hacía viento, si la televisión estaba encendida o si yo estaba comiendo. Los patrones me dieron una falsa sensación de control. Comencé a preguntar a los vecinos con más frecuencia. Algunos soltaban la mirada y cambiaban de tema.
Otros contaban historias a medias sobre una mujer que había vivido en el edificio muchos años atrás, sobre un incendio que había empezado en el cuarto de que hablaba, sobre alguien que había perdido la cabeza y la casa como si ambas cosas se fueran juntas. Uno de los vecinos, una mujer mayor con la memoria algo suelta, me dijo que en su juventud hubo un escándalo. Una persona de ese cuarto había desaparecido y nunca se supo qué pasó con ella. Sus ojos se nublaron mientras hablaba y dejó la frase medias, como si mencionar ciertos nombres forzara la puerta de recuerdos que prefería mantener cerrada. En lo cotidiano, sin embargo, había gestos más racionales. Empecé a revisar las ventanas con insistencia, a ponerle cinta al resorte viejo, a cambiar los pestillos para que no se dieran al más mínimo viento. Compré una lámpara de sensor para la puerta del cuarto y la dejé encendida algunas noches. Nada parecía detener el sonido. Hubo un episodio en que una vecina me pidió que la acompañara hasta la portería porque sentía ruidos extraños en su casa. Fuimos, y al cruzar el patio ella me dijo, con voz baja, hay lugares que no se vacían del todo. ¿Sabes? Se quedan piezas de los que vivieron ahí. Su frase fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Una mañana, el casero vino a revisar el edificio por cuestiones administrativas. Acordamos encontrarnos en la cocina común. Era un hombre de voz grave, curtido en los negocios de renta, que no mostraba miedo en el rostro, pero sí una incomodidad contenida. Le pregunté directo, ¿qué sabes del cuarto que daban a la calle? Alguien que se llame Carlos estuvo aquí. El casero frunció el ceño y me miró como si le hubiera dado un golpe menor. No conozco a ningún Carlos que haya rentado aquí, dijo con firmeza. Me quedé un segundo sin reaccionar, como si no entendiera el idioma de su respuesta. Esa noche, me sentí como si alguien hubiera abierto una fisura en la continuidad de mi vida. Recordé conversaciones, momentos de risa con Carlos, la cámara en la mesa, su taza de café. Llamé a su número, porque sí, ahora tenía un número, y nadie respondió. Dejé mensajes compulsivos que sonaban más a súplica. ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste? Responde, por favor. No hubo respuesta. A la mañana siguiente fui a la dirección de su familia, un lugar fuera de la ciudad, y hablé con una mujer que me dijo que no había oído de ningún Carlos viviendo en mi edificio. Por un instante, sentí que la tierra cedía bajo mis pies. Continué viviendo ahí, entre rutinas y sobresaltos. Intenté darle nombre a lo que pasaba, inventar un diagnóstico aceptable. Estrés, sugestión, una reacción colectiva a vivir en un lugar con historia. Pero ciertos hechos empezaron a despegarse de cualquier explicación práctica. La puerta del cuarto se cerraba sola con un leve golpe, dejaba marcas en la pintura. Pequeñas huellas en el polvo aparecían de vez en cuando, huellas finas, como de dedos o de patas diminutas. Escuché, una tarde, una melodía tarareada muy bajo, como si alguien repitiera una canción que había quedado atascada en la memoria de la casa. Llegó un momento en que decidí enfrentar la posibilidad de que aquello no era solo una broma o una falla estructural. Armé una cámara simple, una cámara doméstica con grabación nocturna, y la coloqué apuntando a la silla y a la ventana del cuarto. Dejé la cámara grabando durante toda la noche, con la esperanza de capturar algo que la memoria no pudiera tergiversar. Al revisar la grabación, vi la silla, quieta a las 10, un leve movimiento a las 12:35, a la 1:20 un vaivén más pronunciado, y luego, al borde del sueño, una sombra alargada que atravesó la escena con la rapidez de una exhalación y se fue. Mostré la grabación al casero, esperando que dijera algo que cerrara el caso. Miró el video en silencio, la expresión dura, incrédula y un poco molesta por la molestia. Este edificio tiene historia, dijo finalmente. Hubo un incendio hace muchos años en el cuarto que me indicas. Murieron gente dentro, o al menos eso cuentan. Yo no tengo papeles de todo eso, es lo que se dice en voz baja. Lo miré con más atención. ¿Y nadie hizo algo? ¿El dueño anterior? ¿La administración? Negó con la cabeza. La gente viene y va. Algunas cosas se quedan. Aquella respuesta me dejó con más preguntas que antes. Empecé a bucear en archivos. Busqué viejas noticias. Hablé con antiguos residentes. Consulté registros de la localidad. Encontré notas en periódicos pequeños. Un incendio en ese edificio. Menciones de evacuaciones. Un artículo que hablaba de un incendio nocturno con escasa cobertura. La información estaba fragmentada, rota por el tiempo, pero había coincidencias. Había, por ejemplo,
Una referencia vaga a una persona que vivía sola en el cuarto exterior, alguien que había dejado pocas pertenencias y que era recordada por su hábito de abrir la ventana incluso en frío. Mientras más indagaba, más la casa parecía responder con eventos que no se acomodaban en la explicación. Una vez, encontré en la terraza una vieja fotografía, semiquemada, con los contornos de dos personas, una figura femenina y otra masculina. La foto tenía fechas y letras apenas legibles. La fecha parecía corresponder a hace décadas. La guardé en mi bolsillo sin pensarlo mucho, con la sensación de que sostener ese papel era recoger un fragmento de afiliación con algo que no era mío. De noche, la foto parecía mostrar una sonrisa que no encajaba del todo con los ojos, como si alguien hubiera querido registrar alegría en una etapa que no la permitía. Hubo noches en las que me sentía observado desde la oscuridad, como si la sombra se hubiera acostumbrado a mi rostro. Empecé a hablar en voz alta, a nombrar al audio que registraba los pasos como si al decir su nombre lo domesticara. Le puse, en un intento de humor para no perder la cordura, un apodo, el caminante del cuarto. Claro, decirlo en voz alta no resolvía nada. Era una manera de mantener mi relación con lo desconocido en una dimensión soportable. A veces incluso le hablaba de las cosas cotidianas, como si la presencia fuera una vecina más. Oye, si vas a hacer ruido, al menos avísame para no incendiar la comida, decía en tono de broma y luego me reía solo, con esa risa que busca salvarse de la vergüenza. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, una tarde, un incendio pequeño se declaró en la cocina de un vecino. No fue devastador, pero activó la alarma humana. Gente corriendo, gritos, bomberos llegando. Mientras todos estaban fuera y la seguridad hacía su trabajo, alguien recordó el incendio viejo y su historia. Y los rumores se convirtieron en conversación abierta. Una mujer que vivía en el tercer piso se acercó y me dijo, con ojos que buscaban respuestas en mí: a veces la gente siente que alguien vive entre las rendijas de la casa. No es que sea maldad, es que hay cosas que no se fueron cuando tenían que irse. Su frase fue otra pieza que no encajaba en ningún rompecabezas que supiera armar. Tras el incidente, la administración propuso una limpieza general y revisar puertas y ventanas. A mí me tocó ayudar con la inspección del cuarto en cuestión. Entramos con guantes, con linternas. Revisamos la silla, la ventana, el suelo. Encontramos manchas escondidas en los tablones, pequeñas marcas en el marco y una cédula adherida con una fecha antigua, medio quemada. Alguien había colocado una especie de ofrenda olvidada en un rincón, una pequeña vela consumida, restos de hilo, una flor de plástico. No sabía si alguien la había puesto recientemente o si llevaba años ahí, pero percibí que esa ofrenda era el puente entre la memoria y la necesidad de recordar. Decidí que ya no quería vivir con esa incertidumbre. Publiqué el anuncio para mudarme y puse fecha en un calendario severo. La decisión alivió parte de la presión, aunque no disolvió la curiosidad. Empecé a planear mi mudanza y a sentir que ese cuarto, con su silla y su ventana, se quedaba con un pedazo de mí. No quería cargar eso, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar el lugar donde tantas noches había escuchado pasos. ¿Qué dejaba yo ahí? ¿Qué dejaban otros? La noche anterior a mi salida definitiva, me senté en la silla del cuarto y la luz estaba puesta. Afuera caía una lluvia fina que sabía a metal y a tierra. El cuarto parecía más pequeño que de costumbre, como si se hubiera encogido con las despedidas. Apagué el resto de las luces y esperé. Toc, 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 toc. El ritmo vino, no como antes, sino más contenido, como un saludo medido. No pensé en huir. Me quedé escuchando, con la respiración en calma, y me permití hablarle en voz alta. Si vas a quedar aquí, al menos hazlo tranquilo. Yo me voy, pero esto no significa que te olvide. Antes de acostarme, busqué de nuevo la foto que había encontrado en la terraza. La miré a contraluz y vi, por un segundo, una forma que me hizo pensar en la ventana. Una sonrisa oculta, una expresión que no supe interpretar. Guardé la foto entre mis cosas personales y me prometí no arrastrar ese objeto como una carga extra. Al día siguiente, con cajas y bolsas, cerré la puerta de aquel cuarto por última vez y me fui. Semanas después, desde fuera de la casa, la historia siguió su curso en conversaciones de pasillo. Oí que algunos inquilinos habían dejado sus propias pequeñas ofrendas. Supe que un músico había grabado una pieza inspirada en los pasos y la subió a una plataforma de audio. Para el casero, el asunto fue un episodio más de la larga vida del edificio. Reparaciones, cobros pendientes, historias urbanas. Para mí, el cuarto quedó como un capítulo que no cerré por completo. Un día,
Meses más tarde, me llamaron de la administración. Había alguien nuevo interesado en el cuarto. Me preguntaron si podía ir a presentar el departamento y hablar de sus particularidades. Acepté. Entré solo. Abrí la puerta de la ventana. La silla seguía allí, con la espuma del asiento gastada. Me senté y recordé las noches. Por un momento, pensé en llevarme la silla, en llevarme la ventana, como si pudiera arrancar el recuerdo. La dejé. El tiempo, pensé, tiene maneras propias de ordenar lo que dejamos atrás. A veces guarda piezas y a veces devuelve silencio. Al despedirme del edificio, mientras caminaba por la escalera, sentí un crujido diferente. No era de miedo ni de mala fama, era de cierta ternura dolorosa. Había aprendido a reconocer que los lugares atesoran cosas que no son solo objetos. Atesoran historias, ausencias, nombres que nadie reclama. Aún así, cada vez que recuerdo la escena final, vuelvo a oír el sonido corto de la silla en la madera y siento el aire frío que entraba por la ventana. Me senté de nuevo en esa silla, no para dramatizar, sino para escuchar la casa con la honestidad de que se despide. Al sentarme, la madera bajo mis pies parecía emitir una historia propia. Crujidos que sabían a mudanzas antiguas, marcas pequeñas que hablaban de pies apresurados, de maletas arrastradas y de días húmedos. Miré la ventana y la noche me devolvió su calma habitual. La lluvia dibujaba líneas finas sobre el cristal, lejos. Las luces de la ciudad parpadeaban como si también recordaran. Fue en ese momento cuando decidí no confiar más en explicaciones rápidas. No era suficiente atribuir los pasos a ratas o al azar. Empecé por ordenar lo que ya había acumulado. La libreta con mis anotaciones de ruidos, la cinta con una grabación extraña, las fotos que había mandado a revelar. Cada objeto me devolvía una textura diferente de la misma historia. Esa noche hice un inventario minucioso. Hora de los ruidos, intensidad, olor, cambios de temperatura. Anoté también sensaciones. Si la memoria que despertaba era de soledad o de compañía, si la casa parecía invitarnos o mantener distancia. Con esas notas en la mano, me sentí menos víctima de mis temores y más encargado de armar una verdad posible. A la mañana siguiente llevé las fotos al laboratorio analógico de la colonia. Aún existen técnicos que revelan carretes con la paciencia de quien cuida reliquias. El hombre que me atendió abrió las cajas, limpió el polvo y, sin prisa, me dijo que necesitaba tiempo. Cuando al fin me entregó las imágenes vi que habían captado algo más que formas. Había matices temporales, capas de humo en los bordes, reflejos que jugaban con mi recuerdo y una foto en la que el reflejo de la ventana parecía sostener una figura pequeña que yo no reconocía del todo. Con esas fotografías en mano empecé a buscar nombres. Fui al archivo municipal, al registro de siniestros, a periódicos locales. La búsqueda fue lenta y a veces frustrante. Archivos incompletos, actas que faltaban, notas de prensa repetidas sin sustancia. Pero con paciencia se hilaban coincidencias. Encontré un recorte que hablaba de un incendio en ese edificio, un artículo que mencionaba desalojos, una nota suelta que hacía referencia a una familia que ya no volvió a su casa. Esos trozos, juntos, empezaron a trazar una historia que hasta entonces había sido solo rumor. Hablé con vecinos que parecían recordar más que los demás. Una vecina del tercer piso, que siempre tenía la mirada afilada por los años, me contó que recordaba a una niña con una cinta en el cabello que asomaba la cara por la ventana. La llamábamos Lucía, dijo, y su voz apagó como si nombrar a la niña desgastara algo dentro de ella. Su relato apuntilló lo que las fotos insinuaban. En ese cuarto había vivido una familia y una vida cotidiana que no encajaba con la versión fría de un edificio anónimo. En el apartamento encontré una caja escondida detrás de una plancha vieja, una tira de película, una cajita de fósforos y una nota con números garabateados. Esa pequeña caja fue la llave para que el pasado me permitiera entrar un poco más. Llevé la película al técnico y le pedí que buscara detalles, rostros, objetos, fechas. Entre las imágenes reveladas, había una secuencia que mostraba la sala desde distintos ángulos. En una de las tomas aparecía la silla, en otra la ventana abierta, y en una última, el reflejo de una figura pequeña mirando hacia afuera. Empecé a comprender que aquello no era solo un ruido anónimo, era la huella de alguien que había vivido ahí. Entonces apareció M, con una carpeta de papeles y una forma de mirar que no se distrae con explicaciones cómodas. Mi abuelo vivió aquí, dijo sin rodeos. Trajo fotos familiares, cartas y un recorte donde aparecía un recibo de renta con un nombre tachado. Con M revisamos cada documento y fuimos hilando un relato más completo. Nombres, horarios de trabajo, una lista de cosas que se perdieron en el incendio.
Ella había venido buscando respuestas por su propia cuenta y, al encontrarnos, supimos que nuestras piezas encajaban. Juntos propusimos una pequeña reparación simbólica, reunir pruebas, presentarlas ante la administración, hablar con el periódico local y, sobre todo, poner un nombre visible en el edificio. La burocracia fue lenta, hubo resistencias, papeleo, dudas. Pero poco a poco se abrieron cajas que la gente daba por cerradas y aparecieron testimonios que habían estado aguardando la ocasión para ser pronunciados. Encontramos referencias a Lucía en actas de bautismo, en una vieja libreta de escuela que alguien conservó y en el recuerdo disperso de un vecino que, con voz trémula, nos contó que la familia había desaparecido de la noche a la mañana. Una de las piezas más inquietantes fue una cinta en un viejo casete, etiquetada con la palabra voz. La reproducimos en un reproductor que chirriaba, y la voz que salió era fragmentaria. Risas, sonidos domésticos, al final, una palabra susurrada que parecía un nombre. No daba respuestas claras, pero ofrecía una textura humana que los papeles no podían dar por sí solos. Ese material sonoro nos aseguró que no estábamos orizando sobre una casa muda. Estábamos reconstruyendo vidas que alguna vez respiraron en ese cuarto. Con pruebas en la mano, organizamos un pequeño acto en la escalera del edificio. No fue una ceremonia solemne, sino una reunión íntima en la que vecinos, antiguos residentes y nosotros mismos colocamos una placa discreta con el nombre de Lucía y una fecha aproximada. Encendimos una vela y la dejamos consumir su cera como si fuera una forma de llamar la atención de quien ya no estaba presente. Existe algo de alivio en nombrar a quien fue olvidado. Una placa no repara el daño, pero se obliga al tránsito cotidiano pasar por el nombre. Tras ese gesto, los ruidos cambiaron de carácter. No desaparecieron por completo. La silla se movía todavía en noches de viento, la ventana se abría cuando el resorte cedía y el ruido de pasos aparecía en momentos de silencio. Pero la comunidad comenzó a responder. Alguien se detenía a recordar, otro colocaba una flor en el alféizar, otro, una nota con un nombre. El cuarto dejó de ser un lugar de misterio para convertirse en un punto de memoria compartida. Esa transformación no fue inmediata ni perfecta, pero fue palpable. Cuando la memoria se comparte, el miedo pierde ese filo que lo hace pararse en la garganta. La restitución documental también avanzó. Conseguimos que el archivo municipal aceptara copias de material y que la iglesia revisara sus actas. No todo fue exitoso. Algunos papeles nunca aparecieron, y en otros casos la burocracia devolvía faltas y tachaduras. Sin embargo, la suma de pequeños gestos fue importante. La historia de Lucía dejó de ser un rumor y comenzó a figurar en registros que cualquiera puede consultar. Hacer visible aquello que la ciudad había olvidado fue un trabajo lento pero necesario. La última noche en la que me quedé realmente a escuchar fue antes de la mudanza final. Entré al cuarto con una vela en la mano y me senté en la silla. Encendí la vela junto a una foto y puse una nota con el nombre completo que habíamos reconstruido. No fue una escena dramática, fue una despedida hecha de cuidados. Me quedé hasta que la llama consumió su parte más pequeña y, al apagarla, noté una calma distinta en el cuarto. No supe si la calma venía del acto o de la certeza de que alguien más, en algún lugar, había decidido nombrar. Al salir del edificio vi por un segundo lo que no esperaba. Una figura pequeña, apenas una silueta en la ventana, que levantó la mano como despidiéndose. No vi un fantasma, vi la sensación de que el gesto de nombrar había cambiado la relación de la casa con su pasado. No fue la consumación de un misterio resuelto, fue la consecuencia de un acto humilde, dar un nombre, contar una historia, compartirla. Esa noche me fui con la seguridad de que el ruido había perdido su carácter de provocación y que, en adelante, sería un recordatorio de lo que alguna vez tuvo voz. Los meses siguientes transcurrieron con una mesura nueva. El edificio recibió algunas reparaciones más serias. Las autoridades regularizaron papeles que antes parecían caer en un limbo. Vecinos antiguos volvieron a visitar y contaron historias que enriquecieron la memoria colectiva. M y yo armamos un dossier con todo el material y lo entregamos al archivo municipal. No se trató de un gesto espectacular, sino de dejar constancia para que otros, en el futuro, puedan encontrar nombres en lugar de vacíos. Aún así, la tensión entre lo inexplicado y lo nombrado no desaparece del todo. Hay noches en que alguna puerta se cierra con un golpe que acompasa los latidos del piso, y en la ciudad hay muchas casas viejas que guardan imágenes en sus paredes. Lo que aprendí es que no es útil buscar una única explicación universal. La memoria trabaja por capas. A veces es archivo, otras rito, otras conversaciones casuales en la escalera. Lo esencial es que sea activo, que alguien se detenga,
Revele un viejo recorte, pegue una nota, encienda una vela. Un gesto simple se convirtió en costumbre. Una libreta en la portería donde quien quisiera dejaba un nombre, una anécdota, una foto. La libreta se llenó de relatos pequeños. Un primer beso en la escalera, una receta que pasó de generación en generación, una canción que alguien tocó una madrugada. Porque la memoria no es solo el registro de tragedias, es la suma de lo cotidiano que hace que un lugar sea casa. Ver esas páginas llenarse me dio la idea de que los ruidos, si se escuchan con ojos abiertos, pueden enseñar algo sobre el valor de los nombres. Al cabo de un tiempo, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua y en el reverso, una línea: gracias por no dejarme sola. No supe quién la envió, y quizá nunca lo sabré. Podría ser M, un vecino anónimo o alguien que encontró la historia en el periódico local. Guardé la foto en una caja y la puse en un estante donde a veces la veo antes de dormir y recuerdo que la memoria no se restaura con gestos grandiosos, sino con persistencia y cuidado. Para quienes buscan un cierre contundente, diré esto con claridad. La memoria se alimenta de nombres. No es un truco sobrenatural, ni una receta para eliminar el miedo, pero sí una forma de convertir el ruido en palabra y la palabra en cuidado. Si alguna noche vuelves a oír pasos donde no deberían, no corras por instinto. Enciende una luz, habla en voz alta el nombre que la casa pudiera estar pidiendo y escucha. No prometo milagros, pero sí un cambio de tono, del sobresalto al reconocimiento. Y para terminar con una imagen que se quede pegada, la última vez que pasé por la ventana del cuarto vi, sobre la madera del alféizar, una huella de polvo en forma de mano pequeña. La silla estaba apenas corrida, como si alguien se hubiera levantado y hubiera hecho sitio para quien llega. No era un efecto cinematográfico, era un raso cotidiano que decía lo que las placas y las actas no siempre pueden decir. Alguien fue nombrado, alguien fue recordado, y la casa ahora tiene más ojos y manos que la cuidan. Si algo me llevo de todo esto es la convicción de que el coraje verdadero no es enfrentarse a ruidos, sino asumir la responsabilidad de las historias que esos ruidos intentan mantener vivas. Para cerrar de verdad, dejo esta imagen. Una noche de lluvia, ventana entreabierta, la silla moviéndose apenas y, sobre el alféizar, una nota escrita con letra infantil que dice: gracias por recordar. Eso no es un final espectacular, es la constatación de que alguien fue nombrado. Si al leer esto te preguntas qué harías tú con una casa que recuerda, aquí tienes el desafío: no ignores las huellas. No te conformes con explicar ruidos. Interroga la memoria del lugar. Habla con los vecinos, busca documentos, deja una vela, escribe un nombre. Esas acciones no borran lo que pasó, pero transforman el olvido en algo reparable. Y la última imagen que me acompaña vuelve siempre antes de dormirme: la silueta diminuta de una mano que me saluda desde el interior de una ventana, y la silla, moviéndose apenas para hacer sitio. No es terror lo que me queda, es la claridad de que las casas piden ser cuidadas, y que a veces, en lugar de cerrar la puerta, lo valiente es permanecer un rato y decir el nombre de quien quedó. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.